tardes. ¿Lo están pasando bien? Gracias a la primera fila. Gracias a la primera fila. Bueno, mi nombre es Candela Fernández. Gracias por la presentación. Hoy voy a estar en la moderación de la conferencia de Lucila Maldonado, Gestión de Crisis, Decisiones que Lideran el Cambio. Gracias a la CAUR por invitarme a moderar este espacio. Gracias, Luz, siempre. Estoy muy contenta de volver a la presencialidad en el Congreso de la CAUR. Bueno, voy a pasar a presentar a Lucila Maldonado. Ella es licenciada en Relaciones Públicas y magíster en Gestión de la Comunicación, con formación complementaria en el IAE y en el MIT. Además, queda como además, pero es como muchísimo, es presidenta del Consejo Profesional de Relaciones Públicas y Comunicación de la Argentina y gerenta de Asuntos Corporativos en Grupo Albanesi. Con más de 28 años de experiencia, ha liderado equipos en áreas estratégicas de comunicación y asuntos públicos en empresas como Grupo Rogio, LATAM y Edenor. Ha compartido su experiencia en universidades y programas de posgrado y actúa como mentora en procesos de desarrollo profesional y organizacional. Te damos la bienvenida y te cedo la palabra. Gracias, Carmen. Hace unos años viví una de las crisis más difíciles de mi carrera, porque hasta ahí las crisis me habían interpelado profesionalmente, pero esta era muy distinta. Esta era una crisis que me interpeló personalmente. Fue la primera que también se trataba de mí, no solo de la compañía para la cual trabajaba y a la que representaba como vocera de la compañía y liderando la comunicación. Creo que fue la crisis más dura de toda mi carrera, hasta hoy. Ojalá se tenga otra. Ojalá no tenga otra así o otra. Cuando yo era estudiante no pensé que me iba a dedicar a esto. Me encantaba relaciones públicas, después me enamoré de la comunicación, que la llevé a mi vida. No es que es una profesión, es una vocación, es una manera de hablar, de decir y de hacer, ¿no? Los veo ahí, los más jóvenes, y me recuerda a la Lucila pequeña. Entonces, para mí lo más importante, en cualquier caso, pero hoy vamos a hablar de crisis, hablo de otras cosas también, pero hoy vamos a hablar de crisis, es prepararse, es estudiar, es trabajar con poco. Y lo más importante es tener un propósito, porque esa es la brújula, el propósito, y nunca se lo olvida. Bueno, lo saben para su vida, no todos tienen un propósito. Y para eso es extremadamente importante ser precisos. Entonces yo trabajé en algo que trato de bajar a un papel para ordenarme para mí. Y lo comparto con ustedes. Como siempre digo, yo no soy docente. Admiro y respeto mucho a los docentes y además a lo largo de estos casi 30 años quiero a los docentes que he tenido el privilegio de conocer y los que me han formado. Pero lo que yo les traigo, y ojalá les sirva, es la experiencia que yo recorrí, es el territorio en el que yo estuve una vez preparada. Un poco, yo me propuse ver esto, pero si quieren ver otras cosas también me preguntan. Esto es una cosa, conversémoslo, hagámoslo entre todos. Yo creo en el espíritu colaborativo, ¿sí? Creo que esto es una multiplicidad de miradas sostenida y trato de no tener sesgo, que me cuesta un montón, pero trabajo todo el tiempo para no tenerlo, pero me cuesta un montón. Entonces, un poco, estos son los objetivos, ustedes los ven, no hace falta que yo se los diga, pero lo más importante, avanzamos una hora, es que todos trabajamos por la reputación, ¿no? Yo siento que, yo estoy convencida que la comunicación organizacional es el paraguas que nos reúne, donde hay una vertical que son las relaciones públicas, hay otra vertical que son los asuntos públicos, hay otra vertical que es la comunicación externa para medios o digital, hay otra que es la comunicación interna, hay otra que es la sostenibilidad
de la mano de las comunidades, y después las cámaras con las relaciones institucionales. Pero todo está abrazado por la comunicación organizacional. Yo creo que esto lo empezamos a encontrar, o por lo menos yo voy a hablar de mí, hace no mucho. Yo soy licenciada en Relaciones Públicas, porque yo estudié una de esas verticales. Pero recorriendo el territorio me di cuenta que necesitaba más, y fui a buscar más herramientas, y fui a buscar comunicación organizacional. Pero todo tiene un punto en común y está todo atravesado por lo mismo, y es cuidar la reputación de la organización para la que trabajamos, junto con la propia, por supuesto. Entonces, la brújula siempre va a ser esa. Para que la reputación esté correcta, el negocio tiene que funcionar. Nunca se olvide. Todas las organizaciones tienen un negocio. Unas ganan plata, otras no, pero todas las organizaciones tienen un negocio. Nosotros somos parte de esa cadena y trabajamos para ese negocio. Por eso es tan importante ser orgánicos y funcionales. Tenemos que tener claro cuál es nuestro rol. Al tener claro cuál es nuestro rol, poco puede fallar. Porque entonces cuando la cosa se activa, una crisis o lo que fuera, pero en especial una crisis donde no hay tiempos, nosotros actuamos. Haciendo que lo que sabemos es nuestro rol, que se supone que está claro. Y para eso, ser orgánicos es clave, porque entonces todo funciona. Muy importante. Si tenemos una crisis, no importa cuál, la que les comentaba hace un rato que después voy a entrar en esa, o la que sea, más pequeña, más grande, y después auditoría interna o externa, nos convoca una reunión y nos dicen, bueno, a ver, ¿qué hiciste? La gran pregunta es, ¿por qué nos van a evaluar al terminar la crisis? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder recorrer todo lo que tenemos que hacer, cada uno de los procesos y puntos que tenemos que llevar adelante. Porque no se olviden que nosotros estamos muy expuestos legalmente cuando somos voceros en una crisis, sobre todo en una crisis, ahora vamos a ver, de emergencia. La contingencia también, pero en general es una justicia más civil, la emergencia tiene una justicia penal. Entonces, lo primero y lo más importante es que nos van a evaluar por nuestra capacidad de respuesta en la comunicación. Voy a repetirlo, quiero que me escuchen. Nuestra capacidad de respuesta en la comunicación. Es por eso que nos van a evaluar. Si el avión se cayó o no se cayó, no, yo no tengo idea, no sé. ¿Y por qué se cayó? Tampoco lo sé. Me van a evaluar por cómo yo explique ese accidente. ¿Está claro? Por cómo yo explique ese accidente. Entonces, la narrativa es clave. Y ahora vamos a ver una más de eso. Lo siguiente importante es el liderazgo. El liderazgo es, les diría, la columna vertebral de una crisis. Lo es creo que en todas las situaciones, pero en la crisis ni hablar. Las crisis que mejores resultados tuvieron, aun siendo las más negativas, tuvieron muy buen liderazgo. Para que haya un buen liderazgo, esta frase, pobre Mary, que la tengo acá, que trabaja conmigo, la tengo harta con esto, pero liderar es hacer bien, y hacer bien es hacer con el otro. Entonces siempre es con el otro, y en una crisis más que nunca. Vamos a ver ahora cómo se conforman los comités. Los comités es una multiplicidad de miradas, la mía es una de ellas. Por eso es tan importante, y acá los que no son socios del consejo, los invito a ser socios del consejo. ¿Por qué? Porque en el consejo, ¿qué hacemos? Buscamos justamente, lo que hablaba antes, no importa la organización, esta es una de ellas, trabajar en la reputación del consejo. La reputación del consejo habla de nuestra profesión. No tienen que haber dudas en las organizaciones para las que trabajamos que tenemos que formar parte del comité ejecutivo. No tiene que haber dudas. Somos parte de ese engranaje, sin dudas. Entonces, el liderazgo es clave. Lo otro es la neutralidad. Nosotros no opinamos, no buscamos causas, no me interesan las causas. Contamos lo que pasó con los datos duros, ¿no? Con el último punto que es la claridad. No es lo mismo decir, bueno, el avión que salió más o menos a las 5:30 de Aeroparque, no. El avión que salió a las 17:35 a las 17:33, si no es 5 y no es 0, me encanta, me da más pasión, digo, wow, esto es buenísimo. No lo invento, o sea, pero me encanta cuando no es 5 y no es 0, porque como que me da más precisión. Entonces, el avión que salió a las 17:03 de Aeroparque, el 19 de septiembre del 2025, con 123 pasajeros, eso es precisión. Porque lo primero que golpea la crisis, ¿qué es? La confianza. Rompe la confianza. Entonces, cuanto yo más precisión de los medios y los medios digitales, los medios periodísticos, digamos, el que hace la cobertura, el que difunde lo que pasa, finalmente es un árbitro. Se pone en la tribuna y dice, a ver, haces bien, haces mal, y va y cambia más. Es como que nos arbitra, ¿no? Por eso entramos ahí como en esa cosa. A mí me encanta decir, yo voy a decir algo de esto personal que nada que ver con esta charla, pero me encanta bailar. ¿Y por qué lo traigo? Porque
la negociación, que es todo el tiempo la negociación, todo el tiempo. En mi casa con mi marido, con mi hija adolescente, con Meli en el trabajo, acá, todo el tiempo. Con Cande, que es la presidenta del ámbito público en el Consejo. Es como un baile, ¿no? Y esa flexibilidad que requiere, donde un poco bailamos en el lugar del otro y otro poco bailamos en el lugar, en el propio, pero vamos yendo. Y si podemos tener cadencia, lo que hacemos es que no se rompa. Y nosotros necesitamos que acá no se rompa. La negociación es sostenida. Entonces, como lo que primero impacta es la confianza, nosotros tenemos que demostrar esta claridad, datos claros y concisos. Y solo hablo de los datos. Y los datos que existen, lo que no existe no digo. No es que digo, bueno, más o menos, no. Vuelvo a eso y repito eso y repito eso. Hay una entrevista mía que detesto, que yo se las voy a decir, pero cuando salga de la casa, lo digo allá, peleé durante 30 minutos sobre los datos. Pues decía, no, pero yo quiero que me digas que es seguro. No podía decir que es seguro. Porque la seguridad no puede garantizar nadie en el mundo nunca. Porque justamente está comprobado que se desafía, que hay gente que la desafía. No lo pueden creer, pero les aseguro que hay gente que la desafía. Y nosotros ahí tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Seguimos acá? Entonces, finalmente, ¿qué es una crisis? Bueno, una crisis es una situación. Lo primero que tenemos que ver es que es extraordinaria. Si se repite, se repite y se repite, chicos, no es una crisis. O sea, tenemos un volumen sostenido y es una realidad aceptada, no es una crisis. Y me peleo acá hasta el fin de mis mundos. Digo, la crisis es extraordinaria, es algo distinto, afecta la reputación, muchas veces rompe la operación natural, la diaria, muchas veces la rompe, otras veces no. Puedes tener una crisis, no sé, una contingencia, una emergencia no, una contingencia y ojalá la compañía siga funcionando y tiene que seguir operando porque, bueno, en el caso voy a hablar del mundo que conozco que es el privado, tiene que ganar plata, tiene que hacer plata para poder dar empleo, para poder ser productivo el país, tiene que seguir generando para lo que está, el propósito para el que existe. Entonces, nosotros también tenemos que prever eso y proteger eso. ¿Seguimos? Me quedo un segundo acá. Hablábamos de precisión. Necesito que me atiendan. Posibilidad es todo. Todo es posible. Bajo una nave con extraterrestres, qué sé yo, no sé. Pero es posible que pase. ¿Es posible? Que sí, puede ser, puede ser. Que haya un huracán en Buenos Aires, ¿es posible? Bueno, es posible. Pero la crisis solo es probable. O sea, cuando yo trabajo y me preparo para una situación de crisis, yo le digo a Meli, mapeamos escenarios. Pero no es que mapeamos escenarios porque más o menos lo que se me ocurre. No. Voy a la historia y pienso qué es lo recurrente. Y esa es la probabilidad. La probabilidad es lo que se repite, ¿sí? No deberíamos tener más de 10 o 15 escenarios en una organización. Después, bueno, hay organizaciones que son más, que tienen como más cosas, pero en general, o sea, voy a hablar de lo que conozco mucho, la aeronáutica, una amenaza de bomba, pasa todo el tiempo, una cuestión operativa, un motor, el avión no sale por una cuestión operativa, situación legal, es decir, situación sindical, y después cosas más graves. Pero esas son más o menos. Y algunas climatológicas que depende de la geografía, ¿no? La geografía importa, siempre importa. En Buenos Aires que haya vientos huracanados es muy difícil, pero en Miami es lo más normal. Hay una temporada de huracanes y el avión no sale. Y no sale porque, no sé si alguno vio, el diablo viste a la moda, sí. Amamos, ¿no? Y ella quería salir con el huracán y todo, y la pobre chica le decía, no salen, y veía las palmeras atrás. Bueno, eso es una situación de crisis que uno tiene que abordar desde la aeronáutica y se cancela un vuelo, porque después tenés que meter a todos esos pasajeros. Los pajaritos son lo mismo, no es que se te reproducen los aviones, los pajaritos son lo mismo. Entonces, el siguiente pajarito sale en el horario que iba a salir ese, no el que se quedó cancelado. Entonces toda esta gente que estaba acá la tengo que distribuir en los vuelos venideros, pero ese pasajero no lo comprende, y está bien que no lo comprendan, tiene que saber logística, pero bueno, ese es el rol nuestro, ¿no? El desafío de seducir aún en el caos absoluto. Una vez que le pusimos precisión y vamos a la probabilidad, pasamos, quiero definir la diferencia entre contingencia y emergencia, que esto también es muy importante. La contingencia es algo que en general ocurre. La emergencia, gracias a Dios, ocurre poco, porque la emergencia tiene daño físico, muertos o heridos. Si alguna de esas tres cosas se presentan, es una emergencia. Se pueden presentar las tres, se puede presentar una de ellas. Un avión desaparecido
y bueno, es un daño físico más grave que todo eso, ¿no? Digo porque hay casos, muchos casos. Entonces, no es lo mismo que un sindicalista, por mucho peso que tenga, atraviese con sus camiones un centro de distribución, que es una contingencia, y es tremendo, porque entonces lo que te iba a llegar no te llega, y entonces la gente está enojada y se pierde plata y demás. Es una contingencia, es peligrosa, pero una emergencia es grave, es mucho más que serio. Una serie es grave, porque bueno, es mucho más difícil comunicar en un contexto de dolor y de pérdida, muy muy difícil. Pero me interesa diferenciar esto porque no nos preparamos de la misma manera. La contingencia es algo que vas llevando y en todos los casos, digamos, hay algo común que te preparas para todo igual, pero el tono es distinto, ¿sí? El tono es muy distinto cuando hay que hablar, hay que hacer algún anuncio y hay muertos que cuando no los hay. En el caso de la emergencia, siempre, pero siempre habla el presidente de la compañía. Siempre, pero siempre. El número uno, el CEO, digamos, el que lleva adelante el negocio. A veces hablan los dueños. Es muy serio, es muy serio. Entonces, por eso hay que prepararlos. En general no pasa, pero si nos pasa, estemos preparados. La contingencia, que también es una molestia importante, porque te llaman a las 4 de la mañana, porque la gente se enoja, porque se las cosas, porque es tremenda, es en general de lo que hablamos siempre, para lo que nos preparamos. Pasa habitualmente, también requiere, pero es otra cosa. Ahí nosotros, todos los que estamos acá, que nos preparamos para ser voceros, cosas que queremos que nunca llegue, pero un día llega, tenés el micrófono y dices, ay, yo y esto que hacemos, y un montón de gente atrás. Hay que prepararse, hay que ensayarlo, hay que entrenar, hay que prepararse, hay que estudiar mucho, 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 mucho. Seguimos adelante. Cuando yo era joven, cuando yo era como la mayoría de ustedes que son jóvenes, no sé si se acuerdan acá mis amigas contemporáneas, creo que quiero ser una amiga tuya, mi amiga también Pepe, hablamos de mitigar. ¿Cómo mitigamos? Era otro el mundo, porque la realidad es que estábamos más en los medios off, digamos, que creo que ninguno debe leer, el papel, veías cómo era, ponías todos los diarios sobre la mesa y ibas viendo, comparando. Hoy no. Entonces, hace mucho tiempo que hablamos de anticipación, y la anticipación hoy es mucho más simple hacerla. Es un súper desafío, pero es mucho más simple hacerla, porque ya vemos los comentarios previos, ya podemos ver algunas cosas que se empiezan a formar. Seguimos, André. Me quedo acá un segundo. Para mí la crisis es más grande que la guerra. Me encantan las guerras, no porque me encanten, sino porque las estudio. No me saques de contexto, pido al señor que me grabe que por favor... Sí, la abandonado, me encantan las guerras. Bueno, de hecho yo quería ser periodista... ¿Sí? Ay, Gaby. Sí, quería ser... Ah, ya lo eras. Quería ser corresponsal de guerra, después, bueno, nada, me pasé por un montón de lugares. Pero acá, estudiando mucho la Segunda Guerra Mundial, que me apasiona, en un momento volvían los aviones muy parecidos. Entonces a alguien se le ocurrió decir, che, a ver, analicemos esto, ¿qué está pasando? Acá hay información para tener esto. Es el sesgo de supervivencia. Este hombre es un grosso, y yo que soy muy celosa, me da mucha envidia no poder tener métricas como los matemáticos. Entonces dije, ¿qué dice ese señor? Y él dice, bueno, mira, lo que sabemos es que donde están los puntos rojos, que son los aviones que conocemos, que son los que volvieron, siempre son los mismos lugares. Los puntos rojos están en el mismo lugar. Todos los aviones que vuelven están ahí. Entonces, llegó a la conclusión que los aviones que no volvieron, los golpearon donde no hay puntos rojos. Entonces, las fábricas empezaron a reforzar donde no hay puntos rojos. Y empezaron a volver más aviones. ¿Por qué les cuento esto? En realidad te los cuento porque nosotros cuando medimos, no tenemos que ver lo que nos sale bien y decir, ah, qué bien, qué bien. No termino el trabajo. Vamos a ver lo que no se ve, lo que sale mal, lo que genera una dispersión en la estrategia que yo me propuse originalmente. Y el sesgo de supervivencia es muy interesante. Si se usó en la Segunda Guerra Mundial, algo tiene que poder decirnos a nosotros que lideramos crisis. Seguimos. Hoy le vamos a una matriz, pero lo más importante para anticiparnos son estos 4 cuadrantes que trabajo siempre. El mapeo de ILU, los voceros, el mapeo de stakeholders y la narrativa. Que sería algo así como
las acciones, la narrativa y la política. Entonces yo lo que tengo que saber, ¿se acuerdan que hace un rato dije probabilidad y no posibilidad? Voy a la posibilidad es todo este universo, bueno, ahora la probabilidad, lo recurrente, me achico, listo, ahí mapeé los escenarios. Después, los stakeholders, los públicos con los que relacionamos. Algunos son propios nuestros, nuestra área, y otros son propios de la compañía. Entonces tenemos el núcleo por el cual nos van a evaluar a nosotros, y tenemos un segundo anillo que es ya compañía, no sé, con los comerciales, los financieros, ¿sí? No es nuestro. Sin embargo, la narrativa tiene que ser común, todos tenemos que decir lo mismo y alinearnos, y esto ustedes ya lo saben, lo han estudiado 1000 veces, no lo voy a decir yo esto acá, pero bueno, es lo que posiciona, repetir, y tener clara la narrativa, poder hablar, siempre digo que yo no sé un pomo, pero voy por ejemplo con un señor de energía que sabe un montón, pero me escucha hablar y me dice, che, ¿sabes un montón? No, sé solo esto, me hace una pregunta más y por eso está vos sentado acá, digamos. Pero vieron que nosotros parecemos que sabemos un montón cuando trabajamos en la organización que trabajamos, pero en realidad sabemos poquito. Y los voceros son clave, los tenemos que identificar. La verdad que la gente no nace siendo vocera, y a nadie le gusta ser vocero, es una cosa horrible, porque es incómodo. Es lindo ser vocero cuando le digo, saco un nuevo auto y además es eléctrico, no impacta el medio ambiente, eso es genial. A mí nunca me tocó de esas, nunca. Yo tuve las bastante horribles. Entonces, poder encontrar dentro de la organización quién tiene el tono, la voz, la pasión por comunicar, la entrega, el compromiso, eso se ve. Quién puede mirar a los ojos, quién puede sostener la mirada. ¿No vieron que la gente con que para abajo, yo voy a hablar? Estamos entrenando, le digo. Y ayudarlos, ¿no? El entrenamiento de vocería es muy importante, pero no para hacer sentir incómodo. La verdad que si yo armo un asalto, ¿saben todos que es un asalto periodístico, no? Sí. Si yo armo un asalto, donde por las dudas lo repaso, juntamos un montón de periodistas que me azotan, no lo voy a hacer sentir cómodo. La probabilidad de que a uno de estos voceros lo agarre a un asalto es baja. Lo que yo quiero es que él pueda tener una buena discusión, que él pueda entender la narrativa, que pueda hacer los silencios que necesita hacer, que haga foco en el tema que necesito, que entienda las coordenadas, que pueda salir cuando una pregunta es incómoda, que pueda poder responder lo que tiene que responder y no más. Entonces, todas esas cosas que son importantes. Por eso la vocería es tan importante. Seguimos, Javier. Voy a apurar porque si no me voy a caer a hacer pijamada con ustedes, me van a matar. Bueno, ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bien, perfecto. Esta matriz la usamos nosotras con Meli y la uso yo hace bastante tiempo, que tiene que ver con qué pasa cuando está en una crisis. Lo primero que hago es hacer un diagnóstico. Entonces yo lo que necesito es que alguien me diga qué es lo que pasa, digamos, qué hay. Bueno, no sé, no lo vamos a hacer grave, hubo una situación sindical, entonces los aviones a la mañana no salieron porque no sé, hay un reclamo salarial. Entonces a las 4 de la mañana ya estaban los counters cerrados. Bueno, pues yo ya sé eso y empiezo a armarlo. Por supuesto que el comunicado ya lo tengo hecho. Cuando digo narrativa ahí abajo porque el comunicado ya está hecho. Lo segundo, perdón, acá no lo dije pero está ahí escrito. Los escenarios mapeados es sobre la matriz de riesgo de la compañía. No es que a mí se me ocurre algo. Esto está hecho, como dije antes, colaborativamente, ¿no? Esto está dentro de una organización y por eso es funcional. Entonces, después de que mapeamos los escenarios, analizamos qué está pasando. Hoy es tanto más fácil que antes. Hoy con la Big Data, la información está ahí cerca, ¿no? Está mucho más cerca. El diagnóstico, que es eso, bueno, ahora vamos a verlo. El flujo de activación, la definición de los comités, el mapa de stakeholders, el desarrollo de la narrativa, el rollout, la identificación y capacitación de voceros, definición de medios y canales, simulacro, inversión, medición y monitoreo. Voy rápido porque tengo uno por uno. Vamos para adelante. Entonces, la matriz de issues es eso, ¿no? Es mapear los escenarios probables, sobre la matriz de riesgos de la empresa. Entonces yo ya sé lo que puede llegar a pasar. Una vez que vamos acá, es una herramienta súper efectiva, que aparte de ustedes, los más jóvenes que son nativos en esto de decir, obvio, bueno, antes nosotros nos llevábamos por otras cosas, tal vez
una encuesta de reputación, era otro, no todo era lento, era carreta, hoy es como, está más a mano, puedo tener un pulso rápidamente. Lo siguiente que es importante es esto, ¿no? Que yo decía hace un rato. Exactitud de los datos, ¿no? Hora, el día del evento, qué ocurrió, velocidad para la narrativa, dónde pasó, si hay daño material, vivos o muertos, de quién es la responsabilidad. Capaz que el avión estaba así, otro avión hizo marcha atrás. Ustedes saben que los aviones no hacen marcha atrás, sino que hay un camioncito que les hace el pushback, agarra el camión, agarra el avión de la rueda de adelante y lo tracciona para atrás. Entonces ni siquiera el avión tiene la culpa el pushback. Pero bueno, a veces pasa eso, dos alas, capaz que se metió adentro, lo tuvo un pasajero, esas cosas pasan a veces. Entonces tampoco es responsabilidad nuestra, sin embargo tenemos el conflicto en marcha. Entonces también eso, si ya sabemos que no es responsabilidad nuestra, es más fácil. No le vamos a sacar la cola a la jeringa, pero es más fácil. Cuando medimos la gama es mucho más difícil. Si hay imágenes, si hay voceros, quiénes son, si existen antecedentes, y tenemos antecedentes nosotros, si existen antecedentes en la industria y si nosotros tenemos antecedentes. No es lo mismo que, no sé, una vez me acuerdo que me habían llamado y activaron me estoy acordando y me está dando calor. Activaron el comité de crisis a las 3 de la mañana porque hacía 2 horas que un avión había desaparecido cruzando el Pacífico. Entonces yo dije, uy, la pucha, bueno, viste que aparte no es lo mismo despertarse a las 12:30 que recién te dormiste o a las 5 que a las 3 de la mañana estás como que no entendés. Y eso que yo no tomo nada para dormir, pero es como el sueño profundo, bueno, piña arriba a la vecina. Les cuento rápido, no pasó nada, pero el avión lo dejó de rastrear el satélite. Cosas que a veces pasan, pero en la navegación es complicado cuando eso pasa, porque no tenés datos, ellos no sabía que no lo estábamos contactando, no pasaba nada, todo estaba perfecto y a las 3 horas recuperamos contacto. Pero encima había ¿cómo se llama esto? Un equipo de rugby que venía de Nueva Zelanda. Yo decía, wow, si yo me acabo muriendo no le importa a nadie, pero si de repente le pasa al puma que no sé qué, a la pelota, ¿entendés? O sea, bueno, a mis hijos les va a importar si yo no estoy más, pero es como que es sí, a nadie no, pero bueno. Claro, quedó como muy, sí. Pero si Meli tiene que llevar adelante la comunicación, porque yo no estoy más, entonces es distinto que si tiene que llevar adelante la comunicación de un equipo de rugby argentino, uy, la pucha, bueno. Entonces, eso también es importante, no es lo mismo, todo es muy relativo. Cuanta más información tenga, mejor. En todas las organizaciones hay un centro de operaciones que reúne esta información. Siempre hay un centro de operaciones que reúne esta información, entonces no es que la van a tener que salir a buscar, va a llegar. Pasamos. Bien, flujo de activación. Pasa nada más. Dale. Es esto. Es más fácil que se los muestre con el gráfico. ¿Qué quiere decir el flujo de activación? Es algo que tengo en la billetera, es una cartita, es así, es de este tamaño, está doblado, lo tengo en la billetera, lo abro y dice que yo tengo que activar la luz. Listo, yo solo activo luz. Hay 2 llamados que hago. El que dice la carta, que ya lo sé por supuesto, pero sí, por si me olvidé lo tengo escrito, y a mi familia. Porque en general cuando entramos a estas crisis no sabemos cuándo salimos. Entonces estamos mucho tiempo, no nos damos cuenta y tal vez pasaron 12 horas y nos busca el mundo, esto sale, lo sacan. Entonces es importante llamar a tu marido, a tu mamá, a una amiga, decirle... ¿cómo? Está buenísimo. Sí, no, porque no te das cuenta y cuando hay una emergencia está bueno que sepan que no estabas dentro de ese avión o que no te llevaron preso, digamos, estoy bien, estoy en la oficina, por un par de horas no voy a contestar. Y el siguiente es eso. Entonces, cada uno le avisa a una sola persona. No hay tiempo en una crisis. Le aviso a una sola persona. Como mucho a 2, ¿sí? A un par y a alguien del equipo. A mí me va a avisar la guardia de emergencia o el centro de operaciones, depende de cómo se llame. Pero el flujo de activación hay que hacerlo antes. Y una cosa importante, acá nunca son, ni acá ni en ningún lado, nunca son importantes las personas, sino los principios. Nosotros formamos parte de un proceso. Me puedo ir de vacaciones. No estoy en el coso 1, tiene que haber un suplente. Entonces yo no estoy, está Meli. Yo no estoy, está Connie. Tenemos que tener un 1, 2 y 3, siempre. Porque nunca la necesitaste hasta que un día la necesitaste y cuando miraste y justo fue a parir. Llamé que tuve 9 meses para darme cuenta de esto, pero poner el suplente. Créeme que te pasa cuando menos te lo imaginas. Entonces está bueno tener suplentes. Pasamos también. Los comités.
Lo que más me interesa de esto es el cosito del medio. Le dije a Meli, ponelo grande. Pobre Meli ya como que quiere ir al demonio. ¿Qué es la multiplicidad de miradas? ¿Por qué son importantes los comités? Justamente por lo que hablaba antes, ¿no? Para que sea orgánico y funcional tiene que haber una muestra representativa de la compañía. Ese es el comité de crisis. Y por otro lado, tiene que haber un comité de comunicación. ¿Quién está en el comité de comunicación? Marketing, redes sociales, off, internas, todos, branding, todos. Si hubiese una emergencia, si se cae un avión, si hay un accidente, el sitio web se pone black, se pone negro. Eso tiene que pasar, entonces tienen que estar todos ahí. Si es una contingencia, es un poco más suave. Seguimos vendiendo, queremos seguir mandando a todo el mundo a Polinesia, acá, allá, porque yo quiero seguir vendiendo mientras voy abordando este tema. Entonces, ¿cómo lo voy abordando? Donde la comunicación interna es imprescindible, es la primera. Y acá el liderazgo es clave. Lo dije antes, lo repito, lo voy a repetir tantas veces, soy un poco intensa, porque el comité de crisis está liderado no por el CEO de la compañía. Empieza el CEO de la compañía si es que está en el lugar que tiene que estar. Remoto, no, gracias, chao. Acá, tiene que estar presencial. Pero el señor tiene que dormir, tiene que comer, tiene que ir al baño. Entonces, él será las primeras 10 horas. Las segundas 10 horas va a ser otro, ¿sí? Pero que tenga capacidad para tomar decisiones y que conozca la industria y conozca la materia. Entonces, todas esas personas se tienen que preparar. Todo esto hay que prepararlo previamente. Es gente con capacidad de toma de decisión. Es el comité de crisis. Es una muestra pequeña de la organización, donde cada uno tiene un rol a seguir. Y eso está escrito. Abro la carpeta y dice, bueno, estalló todo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que bajar las pautas publicitarias, tengo que avisarle al secretario de transporte, estoy pensando en la aeronáutica, al secretario de transporte, tengo que... Bueno, todo eso está escrito. No lo voy pensando ahí dentro del comité. Cada uno tiene una carpeta. Está la carpeta de asuntos corporativos, está la carpeta de seguridad, está la carpeta de comercial, está la carpeta de operaciones. Un segundo. Respira. Cada carpeta la hizo cada área. Entonces a nadie le va a sorprender lo que tiene que hacer. No es que, a ver, ¿qué dice acá? No, si no veo, yo no veo, me pongo los anteojos. Pero sé lo que hay que hacer. Puede ser que me lo olvide. Para que no me lo olvide tengo ese checklist. Sí, bueno, de comunicación ya les dije. Mapa de stakeholders, no me voy a detener acá. Cada compañía tiene los suyos. Lo importante en nosotros es que no se nos escape ninguno y que no se nos escapen los nuestros. Siempre pensemos en que después nos van a tomar prueba y nos van a decir, ¿cómo respondiste? Acuérdense la primera pregunta. Nuestra capacidad de responder una comunicación. Ese es nuestro rol. Seguimos también. Bueno, la narrativa. Acá no les voy a decir nada que no conozcan. Esto tiene que tener datos duros. Tiene que haber una coherencia entre el discurso, entre lo que estoy diciendo, lo que está pasando y lo que hago. Y bueno, es la exigencia de la opinión pública, ¿no? O sea, esto lo conocen mejor que yo. Acá no les voy a decir nada. Y nunca se olviden lo primero que les dije, y es el propósito. Ahora vamos a ver, pero cada tanto hay que hacer un corte, hay que medir y ver si respecto de el primer objetivo que me propuse y a donde quiero llegar, hay una dispersión o no hay una dispersión. Si hay una dispersión, tengo que volver a traer esto para acá. Acuérdense del sesgo de supervivencia. Entonces yo creo que nunca tenemos que perder de vista cuál es el propósito que nos reúne. Si en algún momento tengo duda, tengo que parar la pelota, me encanta el fútbol, tengo que parar la pelota, mirar la cancha y decir, ¿dónde estaba el arco? Ah, ya, listo, vamos. Y volver a recomponer. A veces hay que recomponer. Son muchas las variables que se juegan en medio de una situación de crisis, sobre todo si es una emergencia. Acuérdense que de repente todo el mundo es aeronáutico, todo el mundo opina, o sea, entonces es como decir, ¿y este qué sabe? Si nunca sabe, entonces tenés que llamar a cada uno y decir, dijiste una pavada, esto no, entonces hay mucha docencia para hacer. El rollout es una herramienta imprescindible, sobre todo cuando saben que va a haber una crisis. Hay crisis que nos estallan en la cara y otras crisis que sabemos que van a pasar. Ejemplo, voy a traer algo que me pasó hace 4 años y ahora me vuelve a pasar. Una crisis financiera. Una crisis financiera donde, me acuerdo, LATAM se presentaba a concurso. LATAM es una empresa multinacional, cotiza en la bolsa de Nueva York, en Estados Unidos, entonces le rige esa ley. Entonces aplicó al Chapter 11, al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, que es básicamente un concurso preventivo, justamente para no quebrar. ¿Por qué entra el Chapter 11? Por la pandemia.
Los pajaritos todos en tierra, nadie compraba boleto, un problema. Y el costo sigue. Entonces, se para el flujo, no entra más plata y queda el stock. Bueno, ¿para cuánto nos alcanza? Bueno, concurso preventivo. Ya sabíamos que íbamos a entrar en un concurso preventivo, que íbamos a aplicar el Chapter 11. Nos preparamos para eso. ¿Quiénes lo sabíamos? En Argentina, Asuntos Corporativos, el CFO y el de Legales. Nadie más, y el CEO. Así en cada uno de los países. Y lo mismo en Casa Matriz. Tuvimos todos los días una call de 3 horas durante un mes para prepararnos para esto. Ese día, que fue un día de mayo, no me acuerdo si fue un 5 de mayo, lo cuento esto chiquito, no lo quiero aburrir, pero cómo se activa eso. Se manda un mail desde la casilla del CFO matricial a la bolsa, al NICE, a la bolsa de Nueva York, anunciándole que entramos en concurso preventivo. Una vez que entra eso ahí, el NICE tiene un montón de periodistas, salta todo. Entonces, cada uno tiene un rol. En el nuestro, el mío, era, bueno, ya tenía escrito el comunicado, imagínense, aparte matricial, o sea, mundial, de todos los mercados, en acuerdo con legales, estaba todo curado, todo perfecto. Yo tenía que mandar la comunicación interna, pero a las 12 de la noche, y encima con diferencia horaria en Chile, creo que era en Chile eran las 12 y acá era la 1. Así que a esa hora salimos a comunicar. Y yo me acuerdo que llamé a 3 periodistas, eso sí no lo podía, ¿cómo se llama? Ay, andame una parte, vamos para adelante. No, ¿dónde estaba? Espera, ahí. Bueno, ya me va a salir importante. ¿Anticipar? No, cuando le das una primicia a alguien y la guardas. No, gracias. Ahí no puedes hacer un embargo, porque eso no te lo va a tomar. Así que yo a la 1 de la mañana, con la salida de la TAM, sí hice un embargo. Confié a pleno y me salió bien. Hice 3 embargos, con el Cronista, con La Nación y con Infobae. Pero bueno, son muchos años de relación, muchos años. Entonces, los 3 periodistas nos pegaron. Un embargo de 5 horas. Pero el Chapter 11 no podía hacer un embargo, la verdad que ahí no. Así que a la 1 de la mañana lo estaba llamando acá a otro. Le estaba llamando Serioto, le estaba llamando Horacio Ricci. Decime que tenés una tremenda mala noticia para darme, para que me despierto a la 1 de la mañana. Por suerte uno estaba de fiesta, así que no lo desperté. Y le dije, no es tan mala, pero seria, y quiero que te enteres por mí, no que mañana te despiertes. No, perfecto. Y lo subieron. Es más, La Nación sube, la TAM presenta la quiebra. Lo llamé y le dije, no, te expliqué durante qué, pero ya estaba dormida. Te dije, justamente no es una quiebra, es un concurso preventivo. Entonces nosotros vamos curando cada palabra, parece una pavada, pero ese es nuestro trabajo. Entonces el rollout sirve para eso, para que en el momento que se da luz verde y alguien te manda un mensaje y te dice, listo, hora 0, vos empezás a activar lo que a vos te toca hacer y no parás. No es que, che, ¿y mando comunicado seguro? No parás, porque cada uno, porque son tantas personas haciendo lo mismo que no se detiene. Por eso el rollout es una herramienta muy buena. Sí. Bueno, el lado de los voceros, ¿no? Hay que prepararlos. Yo en general siempre me apego a 3 voceros. Nosotros, que hablamos de todo, como el presidente, el CEO, pero tenemos una debilidad enorme y es la credibilidad de ciertas cosas. No podemos hablar de cosas demasiado serias porque no conocemos tanto. Y ahí entra el técnico. El técnico es maravilloso porque además es pausado, es tranquilo, viste, como es de otro, de otro planeta. Los amamos a los técnicos, los necesitamos. Sí, solo te habla de eso, maravilloso. Entonces, bueno, yo los preparo mucho porque los necesitamos a ellos, ¿no? Con su estilo, y está muy bien que tenga su estilo. Y después es muy bueno buscar un tercero creíble, que sea de la industria, que conozca mucho, que pueda hablar en caso de alguna situación que nos incomode y que prefiramos nosotros no hablar, porque a veces el prestigio nos lo da el otro, la credibilidad nos lo da el otro, ¿sí? El otro sale, explica y dice, mira, tengo miles, pero no les puedo contar después cuando apago esto. Sí, eso, seguimos. Simulacro, clave. Estudiar, practicar una y otra vez, sentirnos incómodos, sentir la incomodidad del micrófono acá, el micrófono allá, la pregunta incómoda, es ahí. La aeronáutica es la industria más regulada del mundo. Después viene la industria de los medicamentos.
En la aeronáutica, cuando entras a trabajar, por lo menos en la TAM, firmás que te entrenás 2 veces al año piso. Nosotros nos entrenamos 3 veces al año. Entonces, 3 veces al año ya los vi y decía, uy, esto se puede morir la madre, van a hacer mal. Y bueno, y estaba bueno porque si yo metía la gamba con algo y decía algo que no debía hacer, ¡bum! Salta. No, así no, repetimos y repetimos y repetimos. Y en la repetición uno mejora. Es así, en la repetición uno mejora. Aparte ganas confianza, estás más tranquilo. Igual, en una situación real de emergencia, es inimaginable, la verdad. Tuve una sola, gracias a Dios. Es inimaginable. Y juega muy en contra de la emoción, muy en contra, es terrible. Pero para que sea menos terrible, es importante hacer todo esto, ¿sí? Todo, hasta inclusive hacer como si pasara. O sea, el otro día hicimos las Olimpiadas nacionales, ¿no? Con los chicos. No sé si alguno de ustedes participó. Muy bien. Ay, qué lindo. ¿Ganadora de vocería? Guada. Amamos a Guada, se lo dije ahí, amamos a Guada. Felicitaciones. No, estás hablando de la emoción. Ah, la emoción. Sí, que la emoción juega muy en contra, sobre todo cuando hay víctimas mentales, ¿no? Eso es muy complicado. Cuanto más nos procuremos ensayar lo que tenemos que decir, ensayar lo que tenemos que hacer, porque aparte no solo nosotros, es el resto también, ¿no? Tenemos que convencer a veces a nuestros jefes que hagan tal o cual cosa. Me acuerdo hace unos años, no sé si ustedes se acuerdan, un accidente tremendo no de Lufthansa, de la low cost de Lufthansa, que salió de Barcelona y iba a algún lugar de Europa, y el piloto estrelló el avión contra los Alpes porque tenía una condición psiquiátrica y la compañía no lo pudo detectar, y bueno, fue tremendo. Fue increíble, después búsquenlo, las declaraciones del CEO de la compañía. Estuvo en el lugar en menos de 1 hora y media y hizo un video. O sea, recién empezaba esta cosa de las redes sociales. Estábamos todos preguntándonos, si nos pasa algo, ¿tendremos que poner un video o no tenemos que poner un video? O mejor la conferencia de prensa. Digo, bueno, sí, con la conferencia de prensa. La conferencia de prensa está bien, es esto, está ahí, está perfecto, pero no tiene tanta permeabilidad como sí puede tener un video en redes sociales. Es un video espectacular, el tono, el mensaje, y estábamos hablando de 150 personas muertas, donde había además un contingente de niños de 12 años, o sea, terrible. Y bueno, y él estaba ahí, se puso el equipo al hombro y fue muy bueno. ¿Cambia algo? No, la historia no la cambia, pero acerca un poco más a la opinión pública. Con los familiares es terrible, ¿no? Eso es un mundo aparte. Bueno, no empecemos. Me vuelvo loca en el comité ejecutivo cuando lo primero que te sacan es la plata, ¿o no, Meli? Sí, ya sabes. Es clave la inversión, para que conozcan el proyecto que tenemos, para que, inversión en todo sentido, participar de los eventos de la industria nuestra, poder llevar el producto a algún lado, todo. Nosotros poder presentarnos en los premios que hacen a la comunicación, que nuestra marca esté en todos lados, eso es importante. La inversión es muy importante, que te conozcan. El perfil, ustedes saben, bajo se gestiona, se produce, se hace. El no perfil es costosísimo y se paga cuando menos la tenés, digamos, ¿no? En una crisis. Bueno, la medición tiene que ser algo de todo el tiempo. Yo lo puse acá, pero en realidad cada tanto hay que medir, ¿cómo estamos y qué está pasando? Ese monitoreo, ¿no? Es el monitoreo al final. Uno mide y va mirando. Porque vuelvo a esto, nosotros nos propusimos un norte, nuestra brújula, pero a veces el barco se dispersa, ¿no? Toma otro y hay que volver a traerlo. Pero para volver a traerlo, como estamos metidos en la maroma del fardo que tenemos que resolver, no estamos mirando qué pasa. Por eso vamos a tener buenos equipos que hagan el monitoreo y te vayan diciendo, che, este está diciendo tal cosa, entonces llamarlo por teléfono, aclararle el mensaje, mandarle más información, corregir la narrativa, ¿no? O sea, siempre hay cosas por mejorar. La medición hace que el monitoreo nos lleve a mejorar lo que estamos haciendo. Ay, qué bien. Bueno, así como... hacemos ahora el aplauso, porque